¿Qué tienen en común Robert Farah, Emilio Yunis, Shakira, Johanna Fadul, Farid Mondragón, Ali Umar, Los Char, Juan Gozaín, David Mansur, Julio César Turbay, Ibrahim Salem y Jimmy Salcedo? Pues que son descendientes de una de las más grandes migraciones recibidas en Colombia, la sirio-libanesa palestina. Y se los explicaré ahora a profundidad. Primero que todo, aclaremos conceptos. ¿Qué es árabe? Según la RAE, es el natural de Arabia o es relativo a pueblos de lengua árabe. Una lengua semítica occidental, originaria de Arabia, que se habla en el norte de África y el sudeste de Asia, y también en comunidades árabes de diversos países del mundo. Los árabes son un grupo étnico y lingüístico proveniente de la península arábiga en el siglo VII y VIII. Habrían emigrado a los territorios que mencioné y extendieron su influencia. ¿Qué es turco? Hace referencia a pueblos que escaparon de Asia Central en busca de protección. Llegaron como tribus nómadas a la península de Anatolia hacia el siglo X. El turco también hace referencia a un idioma escrito con un alfabeto similar al latino desde hace unos 90 años. Nada que ver con el árabe, que es una lengua semítica. Entonces pongamos de contexto y así tenemos claro el por qué llegaron los protagonistas de este video a Colombia. No fue por desparche ni expandir el fundamentalismo o una pendejada de esas. ¿Qué es el Imperio Turco Otomano? Fue un imperio que comenzó con el reino de Osmán a finales del siglo XII. Fue expandiéndose desde la península de Anatolia hasta alcanzar 3 continentes: Europa, África y Asia, en su máximo esplendor con Suleimán el Magnífico, durante el siglo XVI. Ese fue el sultán que más duró en el poder. La religión oficial era el Islam, pero culturalmente era extremadamente diverso, y había minorías tanto cristianas como judías a las cuales se les garantizaba la libertad de culto y de agremiación. Después de Suleimán, el imperio fue cayendo paulatinamente. Sufrió una larga inflación en el siglo XVII. Los monarcas ya no eran lo suficientemente preparados para gobernar y el desarrollo tecnológico y económico surgido con la revolución industrial los fue relegando. En el siglo XVIII, el sultán Selim III inició una serie de reformas denominado Tanzimat, que en turco significa reorganización, pues para superar la mala racha sin perder los privilegios. Su sucesor, Mahmud II, intentó modernizar el modelo administrativo, la educación y el ejército, organizando comandos y estableciendo el servicio militar obligatorio. Esa fue una razón crucial para emigrar. Como el imperio era cada vez más débil, surgieron los nacionalismos en los territorios, alentados en parte por las potencias europeas que estaban al acecho, esperando la hora de repartirse los restos. Las reformas eran muy criticadas porque para los más conservadores iban demasiado rápido y para los liberales re lento para arreglar el desmadre. Aunque Abdülhamid II concluyó el Tanzimat proclamando la Constitución en 1876, la decadencia del imperio ya no tenía reversa. Muchísimos súbditos que no sentían ninguna identificación con el sultán, que deseaban una mejor calidad de vida, decidieron marcharse. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. 4 años después, en 1880, algunos de ellos llegaron a Colombia. Redondeando hasta acá, árabe y turco significan dos cosas muy diferentes. No todos los árabes son musulmanes y el viaje a Colombia fue una travesía muy brava. Provenían del Líbano, Palestina y Siria. La mayoría eran hombres jóvenes, solteros, de escasos recursos económicos. Algunos eran de mejor posición social, hablaban árabe, francés, italiano porque lo aprendieron en el colegio. En un alto porcentaje eran musulmanes suníes, pero también llegaron cristianos ortodoxos y maronitas. Algunos eran analfabetos. Ninguno hablaba el español. El viaje tenía 2 tramos. El primero iba desde Beirut, actual capital del Líbano, o Trípoli, actual capital de Libia, hasta Marsella, Francia, en barcos de la Compañía General Transatlántica Francesa. El segundo, con esa empresa o intermediarios, terminaba en América y el destino final dependía de las políticas de cupos del país. Los destinos preferidos eran Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y México.
la cantidad de árabes provenientes de dominios otomanos en Colombia no alcanzó ni el 3% de los que se fueron. El país no era apetecido por los extranjeros en general debido a su bajo desarrollo económico. La opinión general de la clase dirigente era que quienes tenían que llegar al país debían ser los europeos. En 1856, Lino de Pombo, por ejemplo, quien era secretario de Relaciones Exteriores, explicó ante el Congreso que no ofrecía ventajas aumentar la población con la raza asiática o malaya. José María Samper advertía sobre la amenaza de que con la inmigración se podía perder el espíritu nacional y el idioma. O sea, tradicionalmente Colombia ha sido curiosa frente a lo extranjero, aunque cerrada al potencial de una inmigración masiva. Gran parte de los inmigrantes árabes que llegaron al país ingresaron por Puerto Colombia, los demás por Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Entre 1890 y 1930, Colombia recibió un flujo sostenido de ciudadanos procedentes del Imperio Otomano. Los registros de ingreso no diferenciaban la provincia de origen y por el pasaporte que presentaron se les rotuló como turcos. Esto era ofensivo para ellos, pues los turcos, en cabeza del sultán, eran quienes los tenían sometidos. Los registros de las visas del Archivo General de la Nación, recopilados entre 1910 y 1930, son los que permiten identificar la procedencia particular. El sueño de varios por retornar a su tierrita, sumado con pésimas vías de transporte, explica por qué estos migrantes se concentraron en ciudades de la costa, en territorios isleños. Barranquilla es un caso especial. Para 1890 era la segunda ciudad, puerto más importante de Colombia, contaba con el mayor número de habitantes extranjeros. La primera actividad a la que se dedicaron los inmigrantes árabes fue el comercio. Al principio era ambulante y le agregaron dos innovaciones, la venta puerta a puerta y el crédito personalizado. Lo que a duras penas hablaban de español acompañado del poder de convencimiento permitía que vendieran lo que fuera. La empresa más antigua escrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla fue la de un palestino, Bichara Hasir y compañía, en 1895. Acapararon el mercado con peines, espejos, hilos, accesorios de costura, arreglo del hogar y también vendían cosméticos, perfumes, collares y cremas para la piel. Otros, en cambio, decidieron explorar siguiendo la ruta del río Magdalena, la vertiente del Sinú y el Atrato. Por ejemplo, varios extranjeros, incluyendo europeos, fueron hacia Lorica, en la actual Córdoba, por el rumor de que había oro. Unos optaron por ciudades del Gran Santander, Bucaramanga, Cúcuta u Ocaña, porque al ser una región fronteriza con Venezuela había un mercado potencial. O siguieron bajando para asentarse en el Huila, hasta incluso lo que ahora llamamos el Caquetá, o avanzaron mucho más al fondo, hacia el Amazonas. Apenas supieron de la explotación cauchera. Cada punto no de inmigrantes, Costa, Gran Santander, Huila, tiene sus particularidades, pero el proceso de adaptación se desarrolló de forma muy parecida. Soportaron burlas de algunos cuando usaban mal el idioma o lo pronunciaban incorrectamente, eran tildados de comer hierbas porque los musulmanes no comen carne de cerdo, de vender en la calle. Pasaron a establecer negocios, eran conscientes de que el ahorro era la única opción para prosperar y al mismo tiempo evitaron derrochar la plata. El miedo a volver a perderlo todo les rondaba por las mentes y por eso los acusaron de tacaños o ávaros. Hacia 1910, en la prensa local, los almacenes promocionaban gran variedad de productos importados: tabaco, champaña, moda francesa, todo tipo de telas a buen precio. Además, existían una buena cantidad de casas comerciales muy bien establecidas. Pero mientras se adaptaban y su situación fue mejorando, en su tierra natal seguía agitándose la violencia. La derrota del ejército turco-otomano en la Primera Guerra Mundial en 1918 decretó la desaparición definitiva del imperio. El Tratado de Sèvres de 1920 lo redujo a una porcioncita de la península de Anatolia, mientras las potencias ganadoras ocuparon todo lo demás, incluyendo Estambul. Inglaterra estableció su protectorado en Palestina, mientras Francia mantuvo su control sobre el Líbano.
Mustafa Kemal, general otomano, emprendió con un ejército nacionalista la guerra de independencia contra europeos, griegos, kurdos y armenios, estableciendo luego la actual República de Turquía en 1923, según las fronteras aprobadas en el Tratado de Lausana, que reemplazó al de Sèvres. Por este motivo le llaman Atatürk, que significa padre de los turcos. El contexto internacional explica por qué la inmigración siria, libanesa y palestina fuera constante hasta 1930. Quienes estaban mejorando su situación en Colombia atrajeron a familiares y allegados que la estaban pasando en la inmunda. Eso creó unas redes de cohesión que fortalecieron a la colonia dentro del país y la insertaban en el engranaje económico, ya fuera en la costa, los Santanderes o hacia el sur. Al desembarcar en el puerto, ellos acudían a un flecho, un contacto que les daba la bienvenida y con el mejor manejo del español les traducía el nombre para que pudieran adaptarse al nuevo entorno con facilidad. Los Larach se convirtieron en Lara, los Doura en Durán, los El Coure en Aljure, Cure o Curí y los Harb en Guerra. La base del sistema productivo de los árabes fue el comercio. Y a esa actividad le siguieron otras como la agricultura, la ganadería, la industria y la política. A la política lograron insertarse no solo a punta de labia, eran capaces de organizarse entre ellos mismos y con los demás miembros de la comunidad. Esto se expresa en la celebración de matrimonios, la creación de clubes sociales y hasta con la administración de equipos de fútbol. Por ejemplo, Shawki Ibrahim fue presidente del Cúcuta Deportivo y Fuad Shah es el máximo accionista del Junior. Al momento en que lograron ascender socialmente, los hijos ingresaron a la universidad a estudiar carreras como medicina, derecho. Hubo dos casos destacables. En 1932, Julio César Turbay Ayala fue nombrado alcalde de Girardot y posteriormente Gabriel Turbay Abunader se lanzó a la presidencia de la República en las elecciones de 1946, donde lo atacaron por su origen con el rótulo de turco. Hago paréntesis con los ataques hacia la comunidad siria, palestina y libanesa, que estalló en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1910, en un medio local de Ocaña, norte de Santander, se consideraba incomprensible, muy extraño, que en tan poco tiempo de la nada se hicieran tan ricos solo mercadeando cachivaches. En los procesos migratorios es normal que afloren estereotipos como verdades absolutas que deben revisarse con pinzas, obviamente, reconociendo que algunos individuos sí incurrieron en comportamientos ilícitos y así evitar generalidades sobre todo el conjunto. En 1917, el diario de Cartagena referenció el fallo a 12 años de prisión contra los comerciantes sirios Pérez Aljuri y José Mulki por falsificación de dinero. Según el periódico, fueron cogidos con las manos en la masa. En 1925, otro caso, desde el diario La Verdad de la misma ciudad, señaló que el inspector comprobó que comerciantes de la comunidad árabe alteraban básculas, pesos y medidas para la venta de artículos. Otra actividad utilizada en el proceso de acumulación de capital fue el contrabando y el acaparamiento de tierras, tanto en Quibdó como en la provincia del Sinú, aprovechando la falta de control estatal. Hacia 1930 se radicaron diferentes denuncias ante el Ministerio Público por esos hechos. Cierro paréntesis. El crecimiento urbanístico a mediados del siglo XX modificó la distribución de la comunidad árabe en Colombia. Muchos de ellos optaron por ubicarse hacia las ciudades principales, Bogotá, Barranquilla y Cali, para aprovechar oportunidades de negocio y así garantizar el bienestar de sus familias. En este periodo, la creación del Estado de Israel en territorio palestino en 1948 y el comienzo de la Guerra Civil Libanesa en 1975 propiciaron una segunda oleada de inmigrantes. La inmigración es un proceso complejo donde se le da control al suprimir a la vida y casi siempre terminar funcionando con sistemas básicos, en un nuevo lugar a cientos, miles de kilómetros de distancia. En el caso de los árabes en Colombia, ellos jugaron un papel significativo en la economía del país, especialmente en la región Caribe.
así como no se pueden dejar de lado las investigaciones sobre quienes cayeron en la ilegalidad. Otros especialistas afirman que la mayoría se caracterizó por 3 virtudes esenciales: capacidad de trabajo, habilidad comercial y fuertes redes de cohesión social que generaron líderes con espíritu empresarial abiertos al cambio, de inconformismo positivo, productivos e innovadores, cualidades que les permitieron sobresalir en otros campos distintos, como el periodismo, el arte o el deporte. Escriban en la caja de comentarios qué piensan de la inmigración, si saben o conocen alguna persona reconocida en el país que sea de origen sirio, libanés o palestino. Denle clic, pulgar arriba si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse a este canal. Recuerda Colombia si no lo han hecho. Es el canal que lucha contra el olvido. Es el espacio que busca las conexiones de la historia con nuestra realidad. También pueden contactarme por medio de este correo electrónico. Hasta pronto.